Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Le damos la bienvenida una vez más en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Bueno, queremos darle la gratitud a usted que está en fiel sintonía a esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Como siempre, traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora por esta misma estación. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su preferencia para tomar tiempo y escuchar la bendita palabra del Señor, que el día de hoy no será la excepción, ya que nuestro mayor gozo es poder recibir aquella palabra que nos edifica, nos construye para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, queremos agradecer esta mañana, una mañana maravillosa, fresca, alrededor de unos 46 grados la temperatura aquí en Carolina del Norte, igualmente en Nueva York 47 grados, bastante agradable. Y bueno, damos gracias a Dios por esta temperatura que siempre se nos da. Y bueno, saludamos a nuestra gente en Chinandega, Nicaragua, todos nuestros hermanos que son fieles escuchas de esta programación, de esta preciosa enseñanza que el pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, pues trae hasta su hogar, juntamente con Radio Adoración. Queremos saludar a Radio Oasis Espiritual y bueno, nuestro hermano
Y Gamaliel manda saludos como siempre al pastor Natividad Ramos por también poder llegar esta palabra hasta Nueva York. Bueno, queremos ya dar introducción, presentación al pastor Natividad Ramos, ya que esta carta maravillosa, la primera carta a los Corintios, una tremenda carta que está bastante profunda, mucha doctrina, no es fácil, pero tampoco es difícil cuando hay hombres de Dios que determinan poder llevar esta palabra hasta su hogar. Pastor Natividad, muy buenos días, adelante, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, mis hermanos. Verdaderamente, qué alegría volver a estar con ustedes. Y siempre tengo expectación de que llegue ese lunes, miércoles o viernes, porque en lo personal yo disfruto. Para mí no es una carga, no, es un gozo poder participar, intervenir con mucho respeto, presentando estas verdades bíblicas, buscando no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino tratar de decir justamente o diciendo justamente lo que la Escritura dice. Así que, mis hermanos, bueno, pues seguimos en esta carta, es cierto, y le agradezco por, antes que nada, al Señor por habernos permitido este día, en la que espero seamos bendecidos ustedes y yo. Y también le agradezco a nuestro hermano Gamaliel de la ciudad de Nueva York su saludo, lo recibo con afecto, como también las muchas bendiciones que su pueblo nos regala. Es un tesoro. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y que en realidad, pues el problema de Corinto era bastante difícil, era un embrollo, de tal manera que se necesitaron 2 cartas, he dicho, 2 cartas para corregir desórdenes, para corregir conceptos equivocados acerca de la fe, para corregir conductas, para hacer defensa de su apostolado, para poner en su lugar a los falsos apóstoles que habían llegado a Corinto y que estaban menospreciando y menoscabando la autoridad. Y claro, esto porque los hermanos también, los de la iglesia, los habían consentido. Hasta eso, ¿verdad? Pero el apóstol escribe estas cartas, porque para mí es el mismo problema. Y es impresionante la estrategia que el apóstol desarrolla para resolver este problema. Es decir, yo me siento para ver al apóstol junto con ustedes para decir, veamos cómo resuelve esto para aprenderle. Porque esa es la intención de que quienes presidimos también la iglesia de Cristo en alguna parte, aprendamos de este hombre exitoso en Cristo la manera como él abordaba los problemas diversos que había sobre la iglesia y que los sacaba adelante, porque esa es la intención de la exhortación, de la reprensión, de la disciplina. Incluso la intención es sacar al hombre bien librado y enderezarlo en el camino del Señor, para que esté presente, dijo Pablo, en la manifestación de aquel día. Del otro modo, si no hay una intención de esa naturaleza, pues no tiene sentido ni la exhortación, ni el consejo, ni ninguna cosa. Así que, mis hermanos, ya con esto, ¿qué le parece si entramos ahora sí a la carta? Y esta vez voy a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Y en realidad usted va a saber, y ya me ha ido conociendo, que repito muchas cosas. Y lo hago cuando hay asuntos que deben ser entendidos con toda claridad, entendidos con precisión, para que entonces podamos ser edificados, construidos en esta fe preciosa. Y este problema de
la división que había en Corinto, o las divisiones, porque la habían fracturado la iglesia, y que sobre todo lo hacían tomando como caudillos, unos a este predicador, el fundador de la iglesia, otros a ese elocuente Apolos, y otros más a este apóstol tan precioso llamado Pedro. Y que Pablo propiamente, por así decirlo, frente a esos nombres, él levanta el nombre de Jesucristo. Y diría, muy bien, mis hermanos, a ustedes les gusta formarse en torno a un nombre, pues aquí tienen en torno al nombre de Jesucristo. Ustedes reúnanse, ustedes hagan la vida congregacional. Muy bien, pues entonces dije, hago esta aclaración porque luego voy a retocar los mismos puntos en muchos casos, porque resulta que el apóstol sigue hablando de lo mismo. Y voy a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Y mire lo que dice el apóstol. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted cómo levanta ese nombre. ¿Quieren un nombre en el cual agruparse? Aquí lo tienen. Dice que habléis todos una misma cosa y que no os haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y qué bueno que los de la familia de Cloé advirtieron a Pablo, porque no es justo que alguien vea la destrucción de la iglesia y se considere, bueno, no es mi problema, hay que se las arreglen ellos. No, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y entonces los de la familia de Cloé llevaron la información a Pablo, porque era quien debían precisamente de llevárselo. No la regaron por toda Acaya. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pero yo de Apolos, y yo de Cefas, y un cuarto más, y yo de Cristo. Y mire usted la pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. ¿Se acuerda de eso? Y también bauticé, dice, la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado algún otro. Y es una iglesia tan grande, y él solo menciona 3-4 posibilidades, 3-4 gentes que bautizó. Y luego lo aclara, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Alguien me preguntó, entonces Pablo no bautizaba, no aceptaba no, Pablo bautizaba, en este caso bautizó a esos que dijo, pero es muy claro, no me mandó Cristo a bautizar. Yo me dedico a predicar y a predicar y a predicar, otros que lo hagan. Muy interesante detalle. Muy bien, pues entonces entremos en el mensaje o en la reflexión de esta mañana. Y por lo que hemos de tratar, el título que le he puesto sería muy sugestivo. Cristo no se divide. Y al decir esto de Pablo, que Cristo no está dividido, al plantear esa cuestión, yo quiero que esta gran verdad de que Cristo no se divide, conviene que la tengamos muy presente en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque este principio de que Cristo no se divide ha de gobernar nuestra vida como iglesia. Y si todos los creyentes nos hacemos solidarios con este principio,
si todos tomamos esta declaración de Pablo, le aseguro en Cristo que tendremos iglesias con calidad de vida congregacional. Me gusta esa idea, calidad de vida congregacional. Porque no puede haber una iglesia sana sin unidad, si no hay unidad en la iglesia. Y esa sería la razón por la cual el apóstol se ocupó de corregir, antes que nada, la falta de unidad. Pues de lo contrario, ¿cómo podría corregir el desorden o el pecado? Porque habría de tomar luego decisiones muy drásticas. De tal manera que si los grupos no tenían unidad, entonces no faltaba quien defendiera a este que estaba en pecado, a este otro que querían disciplinar, con tal de combatir entre ellos, mostrar su fuerza de grupo. Y Pablo, muy entendedor de esto, dijo, no, resuelvo el problema de la iglesia empezando por lograr la unidad de la iglesia. Vamos bien. Entonces nos ponemos en el plan de decir, veamos cómo lo resuelve. ¿Cómo puede corregir el desorden o el pecado? Sería imposible. Pero volvamos. Usted recuerda que dijimos que habríamos de poner mucho cuidado para descubrir cómo es que el apóstol empieza a poner orden en aquel desastre de la iglesia. Porque era un desastre. Lamentablemente muchas iglesias son un desastre. Pero quiera el Señor que esta enseñanza nos haga solidarios unos con otros y todos solidarios con Cristo. Ahora, contra todo lo que se podía pensar, les dijo primero que nada, fíjese bien, qué inteligente, les dijo lo que ellos eran y lo que Dios les había dado. Es más, audazmente los llamó Iglesia de Dios que está en Corinto. Y los dijo y se los dijo sin regatear, sin titubear, pero también sin poner condiciones. Le llamó Iglesia de Dios sin poner condiciones. Y eso a pesar de que estaba muy bien enterado de los graves problemas que padecía esa iglesia. Problemas de moral, de mala conducta, errores en la práctica de la fe, como era eso de la perversión de la Santa Cena, sacramento que había sido convertido en ostentosos banquetes y embriaguez. Oiga, qué hermanitos. Y por cierto, ahorita estoy pensando algo, de que resulta que a últimas fechas alguien ha corrido versión en el sentido de que si celebras la Santa Cena no necesariamente tienes que tomar el vino. Puedes morder una uva. Mire qué interesante. Esos novedosos eternos de la fe le resuelven a Cristo el problema. Imagínese, yo voy a hacer un texto a ver qué le parece. Cristo, la noche que fue entregado, según lo que Pablo nos enseña, dice que tomando la copa, bebió, les dio a beber y les dijo, esta copa es la sangre que por vosotros es derramada. Y luego les dice, cada vez que esto hagáis, mi muerte anunciáis hasta que venga. Y yo cambio un texto, déjame ver cómo me sale el texto, que Cristo hubiera dicho, cada vez que mordáis una uva, mi muerte anunciáis hasta que venga. Oiga, ¿verdad que no? ¿Verdad que no rimó? Por supuesto. Si Cristo dijo que así era la cosa, pues así es. No le cambie a nadie las cosas. Así que todos esperarían de inmediato, por cierto, cuando vemos a Pablo dirigirse a la iglesia de Corinto, pues todos esperaríamos
dije que de inmediato y con gran dureza el apóstol se ocupara de esos males. Porque en fin que sabemos que Pablo era rudo. Yo le tengo una noticia. Pablo era rudo con los que trastornaban la fe del cuerpo de Cristo, pero con los creyentes era muy tierno, muy cariñoso. No hace eso él. Les dice que eran iglesia de Dios. Y luego los llama santificados. Y luego dice que son santos. Y por si fuera poco, fíjese bien, por si fuera poco, que él daba gracias a Dios por ellos. La sorpresa iba envolviéndonos. Y dijo que Dios los había enriquecido con diversidad de dones. Cada vez nuestra sorpresa crecía. Y que el testimonio de Cristo había sido confirmado entre ellos. Cosas que dije en el mensaje pasado, pues nos dejaron boquiabiertos. Porque más bien parecía, dije, que los estaba felicitando. Pero si el apóstol nos hubiera ido, diría, no, que no les parezca que los estoy felicitando. Es que los estoy felicitando. Pero pongan cuidado porque los felicito. Los estoy felicitando por lo que son, por causa de Cristo. Porque luego voy a poner ante sus ojos lo que no son y que debieran ser. En esa idea, el lenguaje de Pablo se empezaría a endurecer. Pero el apóstol también se cuida de dejar muy claro que todo eso que tenían y habían recibido no era más que por la gracia de Dios que les había dado por causa de Cristo. Por causa de ese nombre al cual deberían estar glorificando y en cual deberían de solidarizarse. Así que dije, nadie piense que el apóstol Pablo estaba dando concesiones, porque en lo que conocemos de su conducta ministerial, que fue maravillosa, intensa, jamás negoció con nadie lo que no era negociable, ni la conducta, ni la fe, ni nada. Pero eso sí podemos decir que el apóstol fue muy deliberado cuando hace esa introducción de esa manera. O sea, no estaba hablando por hablar, porque de esa manera les estaba cerrando, dije, el camino a tanto corintio escapista. Porque usted sabe que en la iglesia tenemos escapistas que buscarán justificar las cosas de mil maneras. Yo les llamo los Saudini de la iglesia. Y luego después habría de aclararnos por qué hizo eso. Dijo, porque soy astuto. Alabado sea Dios. Y de esta manera, recordando todas estas ideas, llegamos al versículo 10. Y ahora sí, el apóstol entra al contenido de esta carta. Y dije que de entre los muchos problemas que tenía esa iglesia, pone en primer lugar para resolver el asunto de las divisiones que había entre ellos. Y yo pensé, ¿por qué abordar primero este asunto de las divisiones cuando que evidentemente hay problemas mucho más graves en Corinto? Desde luego que sí, cosa muy cierta. Sin embargo, vea esto. A mí me gusta la idea de Pablo. No era el hombre atropellado que llega tumbando puertas y paredes. Oh, el hombre maduro, centrado, plantado. Eso sí, vea esto. Es que para resolver, dije, esos problemas tan graves, iba a ser necesario tomar decisiones drásticas
pero decisiones de iglesia. No nomás él y la iglesia. Y la unidad se convertía por esa razón en un asunto de más alta prioridad. Así que adecuadamente escoge lo que es el punto de partida, arreglar este problema de las divisiones. Así que él se dirige a resolver esas rivalidades. Y es por demás interesante el cómo lo hace. Yo dije, rogándoles, usted no puede imaginar a un Pablo rogando. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y entonces yo siempre digo, esto fue cuando voy y le pido ayuda al griego para ver qué tenía que decirnos sobre ese os ruego o ese rogar de Pablo, que implica la idea. Fíjense bien por qué cobra sentido esto. Le voy a decir algo, porque algunos me preguntan por qué el griego y por qué habla de significados directos y por qué habla de cosas que están implicadas o cosas colaterales. Bueno, porque en el griego tiene una aplicación directa, pero luego tiene todo un árbol, toda una familia, donde de esa palabra se derivan otras cosas. O sea, de tal manera que la idea implica hacer un llamado a que se pongan de su lado. Hermanos, antes de entrar a estas cuestiones, yo antes quiero que se pongan todos de mi lado. ¿No le parece buena idea? Pero aún más que ese mero solicitar que se pusieran de su lado, implicaba en algunas acepciones del griego acercarse de manera sutil, no atropellada, no mandona. Y es entonces cuando todo esto cobra sentido. Y sería como decirnos, miren, el apóstol ha hecho un acercamiento sutil, nos diría el griego, e ingenioso a esos grupos en conflicto, que como todo grupo en conflicto y conflictivo, se torna altamente sensible a todo lo que pueda pensarse que era ir en contra. Y aquí le doy un dato más. Y es que el apóstol mismo estaba siendo cuestionado por algunos en su autoridad apostólica. Así que el apóstol no tenía fácil las cosas. Era terreno minado. Se acercó a ellos, eso sí, de manera ingeniosa en Cristo, a grado que no lo sintieron como un acercamiento hostil. Y de esta manera el apóstol, mis hermanos, véanlo, ha hecho su primer acercamiento y nadie se alarmó. Extraordinario. Y es entonces cuando se acerca un poco más a ellos y les dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que es. Les da una razón que no puede ser cuestionada. Porque luego sus palabras se irán haciendo más enérgicas. Y luego les habrá de mandar por el nombre. Y aquí note esto. He usado en cierto sentido lo que los tenía divididos, el uso de nombres. ¿Por qué la gente, los creyentes, llegan a tener ese vicio de girar en torno a una persona y usted no lo toque porque conmigo se las arregla? Y a veces el hombre de Dios, ese hombre, en vez de echarle agua a ese fuego, se siente y se regodea que no, la gente no me toquen a mí porque, oye, espéreme,
Porque yo he encontrado a veces que pueden decir cosas contra Cristo y la gente no se enoja, pero no les toquen a esa persona, porque se hace una guerra mundial. Entonces estaban divididos a causa de nombres. Nombres sí, como el de Pablo, el de Apolos o el de Pedro. Y en torno a esos nombres se han hecho esas disensiones. Entonces, si el problema es en torno a nombres, pues alrededor del nombre de Cristo, manda que acaben con todo eso. Alabado sea Dios. Está viendo la estrategia del apóstol, y que si quieren ponerse alrededor de algún nombre, pues allí tienen a el del Señor Jesucristo. Porque la verdad es que solo en Cristo la iglesia puede conseguir unidad, solamente pensando y entendiendo los intereses de Cristo Jesús. Y les propone algo que sería como esto: hermanos, tan solo por el amor al Señor, los conflictos y las divisiones deben ser dejadas de lado. Yo hablé de eso el miércoles pasado, y es cuando a partir del verso 12 les habla abiertamente con la frase quiero decir. Es decir, voy a dejárselos muy claro de qué cosa estoy hablando. Nada de que quiso decir, no, es lo que digo, para que no haya duda. Está afirmando que cada uno de ellos decía, somos de Pablo, somos de Apolos o somos de Pedro. Y yo que lo estoy observando digo, ahora sí, se han alzado de lleno. Y desde el versículo 13 hasta el 17 será una indignada reprensión, donde no hay concesiones, porque Pablo, por cierto, ya ha entrado a territorio prohibido, al territorio de los grupos, al de las sensibilidades de grupo. Y veamos qué hace. Nos lleva a lo que voy a llamar las cosas que son imposibles. Bendito sea Dios. Lo lleva al terreno de los imposibles. Que en este caso, ¿qué cosas serían esos imposibles? A ver qué le parece. Imposible que Cristo pueda ser dividido. Y les arroja en cara la vehemente pregunta: ¿está dividido Cristo? Pero usted como ahora toma las cosas de frente y les hace la pregunta: ¿está dividido Cristo? Y los hermanos dirían: imposible, no puede estar dividido. Bien, esto podríamos plantearlo de otra manera. No sería si Cristo está dividido, sino Cristo puede ser dividido. Porque una cosa es preguntar, ¿está dividido? Y dirían que no. Y otra cosa es preguntarles más de fondo, la estocada hasta el fondo. ¿Puede ser dividido Cristo? ¿Es divisible? Y otra vez necesariamente se escucharía, no, hermano Pablo, imposible. Y entonces usted y yo esta mañana nos quedamos con esto, que Cristo no puede ser dividido. A ver, espéreme. Bueno, sí, pero eso nos lleva a una lógica. Si Cristo es la cabeza, ¿ha compartido Cristo su posición con Pablo? ¿La ha compartido con Pedro o con Apolos? ¿Ellos también son cabeza? Otro imposible. Entonces, si es imposible que Cristo sea dividido o se comparta como cabeza, les diría, ¿por qué ustedes lo están? Como si ese imposible, inmutable, de que Cristo no está ni puede ser dividido, así ellos deberían de vivir la vida de su iglesia, la vida congregacional. Y hagan que las divisiones, por el contrario,
las divisiones lleguen a ser cosas imposibles que sucedan en la iglesia, alabado sea Dios. Pero si es imposible que Cristo sea divisible, eso nos lleva a otra cuestión de alta gravedad. Que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nadie la reduzca a meros pedacitos. Y le daré otro imposible, que nadie podrá justificar jamás, aún teniendo las mejores razones para dividir la iglesia. Porque yo he afrontado a veces, no de manera por mi parte como el responsable, pero sí como alguien a quien le piden consejo. Oiga, y llega a ver cada razonamiento que justificaría que formáramos 1000 grupos. Es así como en esa primera pregunta deja claro el punto de partida y lo hace hablando de cosas imposibles. No hay duda, y yo digo deliciosa manera de poner las cosas en orden. Sin embargo, eso no es todo lo que hace, pues quiere acabar con toda justificante, quiere acabar con las mejores razones que los creyentes corintios le presentarían. Y ahora les habla de 2 cosas que tienen carácter histórico. Una, ¿quién fue crucificado por ustedes? Y otra, ¿en nombre de quién fueron bautizados? Así que usa el otro imposible y les pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Que es igual a preguntar a alguno de los 3, Apolos, Pedro y yo, ¿fuimos crucificados por ustedes? Por supuesto, nadie se atrevería a afirmar semejante barbaridad. Cristo es el único proclamado como el que pagó con su vida nuestra redención. Solo Él, y por eso solo en Cristo hay salvación, y solo en Cristo hay unidad en la iglesia. Entonces, ¿por qué le estaban otorgando a Él una posición como si Él hubiera encabezado la redención? Pablo está hablando ahora a título personal. Tampoco Apolos ni Pedro. Por lo tanto, mis hermanos, ¿con qué derecho se decían de Pablo? Y yo digo, ¿con qué derecho algunos creyentes se dicen de fulano o de mengano? ¿Con qué derecho? Si ningún gran predicador escaló la cruz por nosotros. Y todo predicador que se vea asediado así por los grupos debe dedicarse a disolverlos de inmediato, a quitarles eso de la cabeza y no animarlos. Y si Cristo era el que había muerto por ellos, cometían menosprecio a Cristo, que sí había muerto por ellos. ¿Ve usted las implicaciones de estos? Es que no son cosas simplistas, cosa intolerable en la fe. Pues las divisiones son una manera de negar la unidad del cuerpo de Cristo. Pero luego pasa una segunda cuestión, del cómo fueron bautizados. ¿En qué nombre? Y otra vez hace lo mismo. ¿Fueron bautizados ustedes, corintios, en el nombre de Pablo? ¿Para que ustedes estén usando mi nombre? Nadie los ha autorizado. Me gusta la postura de Pablo. Pues, ¿qué significado tiene ser bautizado en el nombre de Cristo, hermanos? Es que cuando usted se bautiza y escucha el nombre de Jesucristo, usted está haciendo una confesión pública de su adhesión al Señor Jesucristo. Somos reclamados para Cristo. Y en el bautismo públicamente le decimos nuestra devoción y nuestra dedicación y nuestra subversión a Él. Dice, ¿en el nombre de quién?
Por cierto, los que nos hemos bautizado con esta conciencia de que en la hora de que bajamos a las aguas bautismales es porque estamos bajando para testificar públicamente que Cristo es nuestro Salvador y que morimos con Él al sumergirnos y que resucitamos con Él al salir de las aguas. Es un momento extraordinario. Incluso mucha gente a la hora del bautismo han sido sanados, porque hay una aprobación por parte de Dios. Entonces Pablo les está haciendo preguntas muy duras, que los sacudió de pies a cabeza. ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Se bautizaron en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de quién? ¿Qué nombre fue invocado sobre ustedes el día de su bautismo? Porque cuando el nombre que se invoca es un acto solemne. Es el acto de poner sobre esa persona lo que el nombre significa. Imagínense lo que significa el nombre de Cristo, y cuando usted es bautizado sobre usted es invocado ese nombre precioso. Significa autoridad, rango, majestad, poder, excelencia. Al ser bautizado, todo eso es puesto sobre el creyente. El razonamiento sería en este sentido: ¿qué puede darles el nombre de Pablo? Alabado sea Dios. ¿Qué puede darles el nombre de cualquier enseñador o predicador? Si en Cristo están escondidos todos los tesoros. Y además a Él, el Padre lo hizo heredero de todo el universo. Y es cuando Pablo les dice en el verso 14: gracias doy a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Algo así como gracias a Dios porque en su providencia no me envió a bautizar. Porque si yo hubiera bautizado a estos corintios, eso sí que estaría en un grave problema. Me mandaron no a bautizar, me mandaron a predicar. Y yo entiendo el sentido de urgencia. Pablo decía, no voy a, aunque el creyente debe ser bautizado, que lo bauticen otros. Yo no voy a reducir mi tiempo a nada de esas actividades. Yo voy a predicar, ganando a los perdidos para Cristo, porque tengo prisa en el alma. Yo entiendo eso. Y a veces digo, ¿cómo es posible que un predicador, un ministro de Jesucristo, tenga tiempo hasta para dedicarse a la política? No, es decir, el ministro que se mete a la política rebaja su jerarquía, porque nosotros en Cristo somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Yo sé de dónde vino ese golpe de entrar a la política. No voy a hablar de eso. De tal manera, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que no bauticé. Y entonces hace una excepción. Dice, bueno, bauticé a Crispo y a Gayo. Y me interesé, fíjese bien, en saber quiénes eran. Es decir, a mí me interesó saber por qué a otros no y a estos sí. ¿Por qué había tenido con ellos esa deferencia? Y encontré que Crispo, pues había sido el que presidía la sinagoga de Corinto. Se convirtió al Señor cuando Pablo fue a la sinagoga judía de Corinto, como lo dice Hechos 18:8. Mientras que Gayo era un creyente de buena posición social que hospedó a Pablo y a toda la iglesia de Corinto. Según Romanos 16:23. Y entonces dije, bueno. Y hasta creo tener la clave para entender por qué los bautizó a ellos. Bueno, diría, es que es gente de buena posición. Pero Pablo, ni siquiera por algún momento pueden pasar esos pensamientos sobre nosotros.
porque no fue para tener una diferencia con ellos, sino porque eran judíos. Oiga, ¿y eso qué? Bueno, es que fue en la sinagoga judía donde Pablo empezó a predicar en Corinto. Y ellos fueron los primeros conversos. ¿Fue propio que los bautizara? El que creyera y fuere bautizado. Y en el verso 15 dice, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Porque él, Pablo, no buscaba levantar una iglesia para él como si fuera su feudo, su propiedad, su hacienda. No, dijo Pedro, como teniendo señorío. ¿Qué le parece? Yo comparto 100% este punto de vista. No buscaba convertirlos para él mismo, ni para hacerse de un nombre que sonara por toda la calle. Uy, la iglesia de hermano Ramos, Natividad Ramos. Qué barbaridad. Pues no, es una iglesia, no es una iglesia grande. Es una iglesia bonita, por cierto, porque por 18 años que he estado con ellos, ni un solo problema. Y lo digo con respeto. Con respeto. Hemos buscado y enseñado constantemente la solidaridad. No salen de la iglesia y bolitas aquí y bolitas por allá. No, 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 no. Lo que Pablo quería era hacer que hombres y mujeres vieran a Cristo, al crucificado. Por eso les dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Pero mientras escribía el apóstol, se acordó que había bautizado a la familia de Estefanas, a los que llama las primicias de Acaya. Y luego dijo que no se acordaba si hubo algunos otros. Y es cuando hace otra aclaración. Insisto, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso tiene lógica. Que si Cristo no lo envió a bautizar, y eso es bien lo que le estoy diciendo, tiene una lógica. Que si Cristo a él no lo envió a bautizar, ni siquiera en el nombre de Cristo, pues mucho menos iba a andar bautizando en su propio nombre. Qué interesante, Pablo. Pero ¿acaso para Pablo el bautismo no era importante? Lo era. Por eso bautizó a algunos y ordenó que otros siguieran indiscutiblemente haciéndole. Pero él era un hombre ocupado en una prioridad, la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Y por cierto, voy a decir esto que Pablo dice, también Pedro lo dijo por otra razón. Oye, ahí andaba Pedro sirviendo mesas en la iglesia de Jerusalén. Hermano Pedro, me trae por favor un poquito más. Y ahí andaba Pedro para arriba y para abajo. Y dice, no, señores, no es justo que me ocupe de andar sirviendo a las mesas. Nosotros debemos de ocuparnos de la palabra. Es que eso es una cuestión muy interesante. Ministro de Jesucristo, si lo llamaron a ser un preministro, no tiene derecho a ocupar su tiempo en otras cosas, sino en la palabra. En la palabra de Cristo Jesús para salvación a los hombres. Y hace un giro en la última parte del verso 17. Y habla de otra cosa, porque quiere seguir hablando de lo mismo. Y entonces yo pregunto, ¿y de qué otra cosa habla para seguir hablando de lo mismo? Que la cruz de Cristo puede ser hecha vana. ¿Acaso no era hacer vana la cruz de Cristo las divisiones? Olvidando quién murió por ellos. Así que él predicaba despojado de sabiduría de palabras para no hacer vano el sentido de la cruz de Cristo. Evitaba convertir la predicación en una competencia de oratoria. Porque en Corinto había nacido una tendencia que la tenemos ahora en esta generación,
hacer que el Evangelio llegue a ser más aceptable para los medios académicos y más aceptable para todo mundo. Y entonces ceden y modifican la palabra. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ahí nos vamos a quedar porque esto se va a ir poniendo fuerte, fuerte, extraordinario, para que nadie diga que el apóstol Pablo estaba cediendo a nadie. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y hermano Isaí, gracias, estoy contento, feliz de poder participar. El Señor les guarde. En ancho desierto. Pastor, muchas gracias una vez más. Les agradecemos por esta bella aclaración. En Cristo Jesús, claro que en ese nombre no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Y qué bendición que se les pudo explicar. Y también hasta el día de hoy usted puede ver las mismas generaciones que existieron en el antaño, en el ayer, son las mismas que hoy se propaga. Es por eso que escudriñemos las Escrituras y de ella aprendamos de aquellos hombres que estuvieron en los mismos pies, en los mismos zapatos que estamos el día de hoy, pasando situaciones de esta naturaleza. Dios bendiga al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo a través de la página en el internet www.radioadoración.com. Agradecemos a cada uno de ustedes en Chinandega, también a nuestros hermanos que están siempre en sintonía de esta programación de Radio Estéreo Vida, tanto como en la ciudad de Nueva York en Radio Oasis Espiritual, y a cada uno de ustedes en México, en Monterrey, en Tamaulipas, en todos los estados de la República Mexicana, tanto como la Unión Americana, aquí en este país. Bendiciones, recordándole que un momento más estaremos dándole nuestra información. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a la siguiente información que le estaremos dando. Del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, nuestra información, si usted quiere mandarnos algún mensaje por vía texto, 704 con el número 634-6706. Usted también puede usar el sistema de WhatsApp al 704-634-6706. Será bendiciones hasta el próximo lunes. Si Cristo de la Gloria no ha regresado, aquí estaremos a esta misma hora. Bendiciones. Y será que al venir juicio hará y será el fin. Velad y orar, porque nadie la hora sabrá. Ya se oye el clamor que dijo el Señor, que sería cual noche
de angustia y dolor. Ay de todo aquel que viola su ley y que a su evangelio no ha querido creer. Pero hay salvación para el pecador que arrepentido implora perdón. Ten piedad de mí, que pequé, porque no sabía que yo te ofendía, bendito Señor. Bendito Señor.